buenos días, buenas tardes o buenas noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, los mundos, los personajes y las imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 271. Piso superior del hipódromo de Kioto. En la tribuna. Para esta carrera, Symbol, Rudolph y los demás no vinieron. Como presidenta del consejo estudiantil, no tenía tiempo para todos los eventos. Kuroa estaba de pie junto a la ventana que iba del piso al techo con las manos en los bolsillos, casual y sereno. A su lado, Naise Fumino se agarraba fuertemente a la barandilla, con expresión visiblemente inquieta. Jajai Fumino respiró hondo. Aunque se había preparado mentalmente para este momento, sus palmas aún estaban empapadas de sudor cuando realmente llegó. Incluso si aún no lo habían anunciado públicamente al mundo exterior, este tipo de alineación, tan abierta y descaradamente, sí. Esta fue la carrera de retiro de Super Creek. No estés nervioso. Kuroa habló con voz monótona, con la mirada tranquila como el agua, como si el rugiente estadio que se extendía abajo no tuviera nada que ver con él. Solo observa. Obsérvalos, y en cualquier momento, golpea esa cuerda invicta, deja que arda hasta el final. Es fácil para ti decirlo. Fumino giró la cabeza y lo miró con irritación. En Central, ¿qué entrenador no se pondría nervioso al encontrarte? ¿De verdad es mi culpa? Kuroa parecía realmente sin palabras. ¿Qué clase de mundo era aquel en el que los malos estudiantes culpaban al que tenía la mejor puntuación por tener un desempeño demasiado bueno y luego lo calificaban de injusto? Hacer clic. En ese momento, la puerta de la tribuna se abrió silenciosamente, atrayendo la atención de Kuroa y Fumino. Una belleza con un vestido formal negro entró con elegancia pausada. Su larga cabellera negra estaba recogida como una cascada de borlas, con un mechón blanco que le caía suavemente sobre la frente. Sus largas y elegantes orejas de Uma Musume temblaban levemente, y un atractivo lunar en forma de lágrima adornaba el rabillo del ojo. Cuando vio a Kuroa y a los demás, se detuvo por un momento y el aura fría como un iceberg que la rodeaba se rompió momentáneamente. Buenas tardes, entrenadora Kuroa y entrenadora Naise. Ella hizo una reverencia refinada, luciendo una sonrisa suave y discreta. Kuroa también reaccionó, devolviendo la reverencia con una leve sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte, Mejiro Ramonu? El visitante era el poseedor de la triple corona, el legendario Uma Musume de la familia Mejiro, Mejiro Ramonu. La primera vez que se conocieron ocurrió hace 2 años. Cuando Mejiro Ardan resultó herido, Kuroa fue a la residencia principal de Mejiro para ver a la madre de Ardan. Después de eso, cada vez que Ardan tenía la oportunidad de volver a casa, solía arrastrar a Kuroa para conocer a la familia. Con el tiempo, Kuroa y Ramonu no podían considerarse exactamente cercanos, pero ciertamente se conocían. Ramonu se acercó a él. Sí. Ha pasado mucho tiempo. ¿Ardan te pidió que vinieras? Kuroa preguntó. Sí. Ramonu guardó silencio un momento, bajando la mirada mientras hablaba en voz baja. ¿Ardan quiere que dé testimonio como es debido? ¿Testigo de qué? No lo dijo en voz alta. Pero todos los presentes entendieron exactamente lo que significaban esas palabras no pronunciadas. Kuroa también giró la cabeza, mirando hacia la pista, y rió entre dientes. Entonces quédate ahí y obsérvalo con atención. No importa de quién sea la victoria, esta carrera está destinada a quedar escrita en la historia. Y abajo en el estadio. Una Uma Musume ya había entrado en la pista ante la voz del locutor. Entonces, el tono del locutor saltó de repente una octava, electrizado por la emoción. El siguiente en entrar. Aunque últimamente ha estado plagada de rumores sobre su baja forma y lesiones.
Ella respondió a todo con la misma sonrisa amable de siempre. Ahora, podrá defender la gloria de una Kikuka Shouma Musume y restaurar la majestuosidad de los mejores corredores de larga distancia. Segundo favorito, Super Creek. Auge. Oh. En el momento en que esa figura alta y esbelta emergió de las sombras y salió a la luz del sol, las gradas quedaron en un silencio que duró una fracción de segundo, antes de estallar en un rugido aún más feroz. En ese momento, Super Creek parecía estar envuelto en un campo de fuerza invisible. Ella sonrió y saludó a la multitud. Cada movimiento rebosaba la confianza natural de una veterana. Esos ojos que una vez fueron suaves como el agua ahora parecían un océano sin fondo. Tranquilo en la superficie, pero que ocultaba una corriente subterránea mortal lo suficientemente poderosa como para tragarse cualquier cosa. ¿Eso es, Creek? Entre el público, más de un paparazzi experimentado se frotaba los ojos, incrédulos. Cuando se infiltraron en la Academia Central Trazen hace algún tiempo, el Super Creek que vieron no se parecía en nada a esto. ¿No dijeron que su cuerpo estaba en problemas? Esa presencia, ¿cómo puede parecer que está en apuros? Es más aterradora que el año pasado, en su mejor momento. ¿Qué idiota nos dio información falsa? No tiene ni pizca de ética profesional. Después de la carrera, voy a hacerle experimentar a ese bastardo lo que realmente significa mi fuerza. Antes de que la multitud pudiera acomodarse por completo a esa sofocante presión de las profundidades marinas, el rugido apasionado del locutor volvió a sonar, llevando la atmósfera a su punto más alto. Siguiente. El centro de todas las miradas. El protagonista indiscutible y absoluto de la carrera de hoy. Ella es la monarca que acaba de ganar el Osaka-ai con una maestría abrumadora. La emperatriz que ha llegado a este lugar para perseguir la triple corona de primavera. Ha roto por completo las ataduras de su constitución débil de su año clásico. Ahora, se encuentra en la cima, imparable. Primer favorito, Mejiro Ardan. Mientras las palabras caían desde el túnel de la competencia surgió una presencia completamente diferente, igualmente imposible de ignorar. Si Super Creek fuera el océano profundo, vasto, envolvente, con corrientes asesinas debajo, entonces esta era una flor de lapislázuli que florecía orgullosa en lo alto de un acantilado escarpado y altísimo. Mejiro Ardan salió con paso elegante y mesurado. Ella no miró a la multitud. Ella no miró al locutor. Ni siquiera el mar de vítores pudo provocar la más mínima ondulación en sus ojos. Esa mirada profunda e inquebrantable atravesó a la gente, cruzó el ruido y se clavó en la figura de un azul profundo que tenía delante. Ese fue su único oponente hoy. Como si sintiera esa mirada punzante en su espalda, Super Creek se detuvo y se dio la vuelta lentamente. Una era la retadora, decidida a volver a su mejor nivel. Uno era el favorito imparable, decidido a ser coronado. Sus miradas chocaron violentamente en el aire. Incluso separados por decenas de metros, parecían surgir chispas y la temperatura a su alrededor parecía haber bajado unos pocos grados. Fue la declaración final de guerra. Dos almas igualmente hambrientas de victoria, que compartían las mismas expectativas de sus entrenadores. Y Super Creek miró fijamente a Mejiro Ardan frente a ella, radiante de impulso, y la sonrisa en sus labios se profundizó. ¡Y qué presencia tan increíble, Ardan-san! Se sintió como aquel día del año pasado, cuando se enfrentó cara a Inari-wan. Pero ya que estoy aquí de pie, ese lugar y no está garantizado que sea tuyo. Ardan pareció leer el significado en sus ojos. Ella asintió levemente y sonrió con perfecta propiedad, mostrando todo el aplomo de la familia Mejiro. Como desees, Creek-san. En esta carrera te mostraré todo lo que me pertenece y dedicaré esta brillante victoria a la familia Mejiro y a mi entrenador. Y a un lado, las otras Uma Musume intercambiaron miradas. ¿Estos dos ni siquiera nos ven como personas? La boca de Uma Musume se torció. Claro que no. El programa del último año y medio ya lo demostró. Frente a monstruos como ellos, ¿acaso contamos para algo? Dijo otra Uma Musume, extendiendo las manos y encogiéndose de hombros con burla. Y aún así, estas Uma Musume ganadoras de premios apretaron los puños en silencio. El resentimiento y la falta de voluntad se extendieron como una llama que arde lentamente. Todas las Uma Musume, prepárense para entrar por las puertas. La voz del sistema de transmisión cortó sin piedad el silencio. El Uma Musume entró en las puertas de salida.
Dentro de las puertas, el estrecho espacio aislaba al mundo. Todo el ruido se desvaneció de inmediato. Solo quedaba el violento latido de un corazón en el pecho, junto con esa sangre hirviendo, esperando a explotar. Hacer clic. Se escuchó el sonido de las puertas al cerrarse. El Tenno Show, Primavera, estaba a punto de comenzar. Chapter 272. Bienvenidos al hipódromo de Kioto. El escenario del Tenno Show, Primavera. La voz del comentarista, tan penetrante que podía cortar el acero, fue como una chispa que encendió una mecha y detonó instantáneamente la pasión de las decenas de miles de personas presentes. 3.200 metros completos, un recorrido infernal conocido como el Mar de la Resistencia. En este momento, 18 Uma Musume, portadoras de innumerables sueños y honores, ya han entrado por las puertas, esperando el comienzo. ¿Quién se llevará la gloria de la corona de larga distancia? Veámoslo juntos. Ahora, G1 Tenno Show, Primavera, Césped, 3200m. La carrera está a punto de comenzar. En la pista, el aire parecía solidificarse. Dentro de las puertas. Los ojos color lapislázuli de Ardan estaban tranquilos como el agua, su centro de gravedad estaba ligeramente inclinado hacia adelante, ajustado en la postura más perfecta. No muy lejos de ella, Craig exhaló suavemente. Su mirada parecía amable, pero el rabillo del ojo estaba clavado en aquella figura azul y blanca. No podía haber tregua, comprendió Craig. Esta sería su batalla final. Y entonces sigue con todo y persigue la gloria. El siguiente segundo. Hacer clic. El sonido del pestillo de la puerta al abrirse se escuchó con una claridad nítida. Las luces cambiaron. En un instante, todas las puertas del hipódromo de Kioto se abrieron al mismo tiempo. Se van. La voz del comentarista explotó de inmediato. 16 Uma Musume aparecieron casi simultáneamente. Sin demora alguna, un comienzo perfecto. Dada. Los cascos tronaban como relámpagos, sacudiendo cada brizna de césped. Volaban polvo y recortes. 18 siluetas se lanzaron hacia adelante como flechas disparadas desde un arco, y para reclamar la posición más ventajosa, comenzó de inmediato la primera ronda feroz de maniobras. Y dentro de ese grupo caótico, dos figuras eran como meteoros en la noche. Incluso en la confusión inicial, eran deslumbrantes, imposibles de ignorar. Casi en el instante en que salieron de las puertas, Ardan y Craig mostraron una sincronicidad asombrosa. No lucharon por la posición de frontrunner, ni tampoco retrocedieron para almacenar poder como late surgers. Como si lo hubieran acordado de antemano de izquierda a derecha, se abrieron paso entre otras Uma Musume que intentaban atraparlas y reclamaron firmemente el primer grupo. La diferencia en la capacidad física y el instinto de posicionamiento hicieron que fuera casi imposible para los demás competir con ellos dos. Por más que no estuvieran dispuestos, solo podían ceder. En esta caótica disputa por las primeras posiciones, la figura de Ardan parecía casi solemne. Ese era Ardan. Ella simplemente dio un paso, aceleró, ajustó su centro. Y todo su cuerpo fluía suavemente a lo largo del riel interior sin balanceos innecesarios, sin desperdiciar resistencia. Tenno Show en la pista, el vendaval rugía. El viento de la velocidad le destrozó el flequillo. Ardan controló su respiración y corrió en silencio y concentrado por el césped, sintiendo la respuesta del campo bajo sus pies. Este es el escenario que siempre soñé. Para lograrlo he trabajado 3 años completos. La chica de ojos color lapislázuli entrecerró los ojos ligeramente. Arcos de luz azul pálido brillaban violentamente en las profundidades de sus pupilas. La intuición otorgada por su estado del ego verdadero siempre activo le permitió sentir una presencia a su lado con perfecta claridad incluso sin mirar. Arroyo y la mayor variable en esta carrera. Más allá de su técnica de carrera, su habilidad física, su sentido de la carrera e incluso su fuerza de voluntad estaban en el pináculo absoluto para una Uma Musume. Incluso su dominio, después de haber sido curado por su entrenador hace 2 días, parecía el último resplandor de un sol moribundo, pero aún brillaba con una presencia no inferior a la de aquellas Uma Musume que buscaban la radiación. En opinión de Ardan, hablando solo del dominio, solo el exagerado y extremo mundo de Inari One de la Rima Kinen del año pasado, que prácticamente cubrió todo el recorrido, pudo aplastarla al 100%.
Craig ya se había convertido en el punto final de lo que una Uma Musume de primera clase convencional podía alcanzar, a través de todo tipo de poder que era capaz de tocar. Y aún así, un calor largamente extrañado comenzó a encenderse en el pecho de Ardan. Craig-san, ven. En esta pista forjaremos una brillantez que nos pertenece. Un largo detrás de ellos. Craig bajó la cabeza ligeramente y la sombra cubrió la mayor parte de su rostro. Solo un par de ojos deslumbrantes ardían con un espíritu de lucha asombroso. Y en las gradas. Los hermosos ojos de Ramonu se entrecerraron. Su expresión, antes lánguida, ahora tenía un matiz de seriedad. En una carrera de larga distancia como esta, tus decisiones suelen ser más importantes que la velocidad. Si sales demasiado pronto, el ritmo te hundirá. Ambos están esperando que el otro cometa el primer error. Y Ardan y has crecido, y Ramonu murmuró en voz baja, lleno de sentimiento. Incluso con su orgullo, solo ver el breve empujón inicial fue suficiente para que ella lo sintiera claramente. Los dos en la pista poseían una especie de fuerza abrumadora que superaba lo obvio. No eran en lo más mínimo inferiores a su propio apogeo. O mejor dicho, incluso en su mejor momento, no tenía confianza en poder derrotar a los Craig y Ardan de ese momento. Ya empezó y junto a Ramonu, Fumino observaba la escena con los brazos cruzados. Sus dedos golpeaban inconscientemente su hombro mientras murmuraba en voz baja. Ella lo sabía. En cuanto a la técnica de carrera, su Craig no era tan bueno como el de Ardan. O mejor dicho, entre las Uma Musume bajo el estandarte de Kuroa, no había ni una sola cuya técnica fuera débil. Si fuera puramente una cuestión de cómo correr, Craig perdería sin lugar a dudas. Pero y las carreras de Uma Musume nunca habían sido puramente una competición de técnica de carrera. Y al observar los sutiles cambios en las expresiones de los dos hermosos rostros a su lado, los labios de Kuroa se curvaron en una sonrisa y su mirada regresó a la pista. Y si había alguien en la pista que podía sentir con más claridad el terror de los Uma Musume de primer nivel, era la que lideraba en ese momento. En ese momento, la líder Uma Musume Flash Forest solo había estado al frente por un corto tiempo en la fase inicial, pero un sudor frío corría por su espalda y su corazón estaba paralizado por el miedo. Todo lo que podía sentir era que dos sombras aterradoras, como demonios y espectros con fauces abiertas, rondaban justo detrás de ella. Como si en el siguiente instante, todo el golpe cósmico fuera a ser tragado por los dos. Maldita sea. Ella gruñó y obligó a su cuerpo a estabilizarse. Este es un G1. Me niego a creer que, como compañera de Uma Musume de nivel clasificatorio, esté tan atrás de ellas. Chapter 273. A medida que avanzaba la carrera, el grupo se fue dispersando gradualmente. En la parte de atrás del primer grupo, una silenciosa nube de pólvora comenzó a extenderse. En la pista, el funcionamiento de Ardan se mantuvo perfecto, como un instrumento de precisión. Su espalda era recta y su paso ligero. En las esquinas, todo su cuerpo parecía fundirse con la barandilla interior. Un nivel de control absolutamente aterrador, como si estuviera mostrando al mundo lo que significa para ella correr como arte. Pero dentro de esa imagen perfecta, se había añadido una sombra incompatible. Golpear, un ruido pesado y apagado de pasos se acercaba cada vez más. Eso era Craig. No utilizó ningún juego de pies llamativo ni realizó ninguna interferencia cruda cuerpo a cuerpo. Ella simplemente siguió acortando la distancia. Confiando en esa resistencia insondable como si fuera un océano profundo e ilimitado, Craig inició una táctica extravagante y derrochadora. Ella continuamente microajustaba su ritmo. Rápido, luego lento. Cada vez que Ardan se adaptaba al ritmo actual y se preparaba para entrar en un modo de crucero de ahorro de energía, esa presencia cálida y pesada detrás de ella de repente la presionaba más cerca. Como si estuviera instando al oponente a que vaya adelante. Si no aceleras y corres, te tragaré entero. Esa sugerencia psicológica invisible, transportada por la respiración constante que parecía casi presionada contra la espalda de Ardan, perforó directamente sus oídos. Si Ardan aceleró el paso por impaciencia, incluso si su ritmo solo se rompió ligeramente, a lo largo de una larga guerra de resistencia de 3200 metros, se convertiría en la mecha que detonaría un colapso energético en la fase posterior. Este era el plan abierto de Craig.
Incluso si desperdiciara su propia resistencia con cambios de ritmo, arrastraría a Ardan a un tira y afloja de alto consumo desde la fase inicial. Porque podía permitírselo. Después del retiro de Inari One, como la Uma Musume de larga distancia más fuerte Ata era, su reserva de resistencia no tenía fondo. Y como se esperaba. Bajo esa presión similar a una sombra, el lago inmóvil como un espejo de la mente de Ardan produjo una leve ondulación. En ese instante, sus largas orejas de Uma Musume se movieron una vez y un brillo brilló en sus ojos. En el momento en que Craig se acercó más, Ardan inexplicablemente sintió como si el líder hubiera disminuido la velocidad, causando que los corredores detrás lo alcanzaran. ¿Debería acelerar y volver a un ritmo normal? Su cuerpo casi instintivamente intentó ejercer fuerza, intentó avanzar y sacudirse esa molestia pegajosa que estaba detrás de ella. Sin embargo, en el momento crítico, los muslos de Ardan, cuyos músculos ya se estaban tensando para conducir, se relajaron. El destello de impaciencia en esos ojos lapislázuli retrocedió como una marea, reemplazado por una calma más profunda y una confianza absoluta. Consumo inútil, y se lo susurró a sí misma, con la mente completamente libre de distracciones. Como una Uma Musume que buscaba la brillantez en las contrarrelojes y carreras de entrenamiento diarias, Fujimasa Marchiobei y Your Master, dos corredores expertos en controlar el ritmo, la habían marcado psicológicamente hacía mucho tiempo. Su cuerpo había sido obligado a adoptar un hábito. Comparado con eso, este torpe truco ni siquiera fue suficiente para acorralarla. Desafortunadamente. Si se trata de resistencia, admito que no estoy a tu altura. Pero si se trata de control corporal y adaptabilidad al ritmo, en esta pista nadie puede vencerme. La presencia de Ardan cambió. No aceleró. En cambio, se convirtió en un cristal enraizado en la tierra. No importaba cómo se estrellaran las olas detrás de ella, ella no se movía. ¿Te acercas? Entonces te dejaré acercarte. ¿Me presionas? Entonces la ignoraré. Ella controló por completo sus sentidos y llevó su técnica impecable hasta el extremo absoluto, concentrándose solo en el curso que tenía por delante. Con un ritmo impecable, forzó la existencia de un santuario perfectamente tranquilo dentro del asalto de Craig. Un dominio absolutamente tranquilo. Tal como pensaba. Detrás de ella, Craig lo sintió agudamente, un rastro de resignación creció dentro de ella. Antes incluso de intentarlo, sabía que probablemente sería inútil. Realmente, impecable. Craig suspiró por dentro y la curiosidad en sus ojos se desvaneció rápidamente. Si el cebo fallaba, no tenía sentido seguir pinchando una trampa tan inútil. Como veterana experimentada, ella fue decisiva. Esa presión agresiva desapareció sin dejar rastro. El arroyo se calmó un poco y la extraña alternancia de ritmo rápido y lento se suavizó con él. En silencio, ella acechó detrás de Ardan. Como una bestia colosal que se desliza hacia las profundidades del mar, retrayendo todas sus garras y presencia, flotando silenciosamente en las profundidades del océano. Las Uma Musume han pasado la primera curva. Ahora mismo, Flash Forest va primero, liderando con paso firme. En segundo lugar está Mejiro Ardan. Parece que sigue con su estrategia habitual, sin intención de luchar por el liderato, y el comentarista continuó la transmisión en vivo. Un cuerpo detrás de Ardan está Super Craig, vigilando con fiereza. Este es otro choque titánico. Y el viento en la pista parecía hacerse más fuerte. Dada. A medida que pasaba el tiempo, las pisadas y los cascos llevaban a los corredores a través de la segunda recta. El marcador de los 2300 metros pasó rápidamente y el grupo estaba a punto de entrar en la tercera curva. En esta carrera, con Craig abandonando la interferencia del ritmo, y con Flash Forest disuadido por la amenaza de los dos corredores de élite detrás de ella, la líder no hizo otros movimientos. El primer grupo permaneció extrañamente pacífico y el ritmo de la fase intermedia no fue rápido. Pero aún así, una carrera de 3200 metros era, para cualquier Uma Musume, un doble tormento de carne y espíritu. Ahora, cuando el campo entró en la tercera curva, ya habían corrido más de 2300 metros. Casi el equivalente a terminar una carrera sólida de media distancia. A estas alturas la cola ya se había vuelto excepcionalmente larga. Flash Forest, una vez líder, todavía movía los brazos desesperadamente.
Pero su respiración agitada y los primeros signos de que sus ojos estaban perdiendo el foco dejaban claro que la resistencia que tenía almacenada ya no era abundante. Flash Forest sintió el calor ardiente en sus pulmones. Incluso si hubiera intentado conservar energía, a esa velocidad a más de 2000 metros, la pérdida era inevitable. El sudor se deslizaba por sus mejillas finamente delineadas, humedeciendo el flequillo de su frente. Sin embargo, sus ojos permanecieron claros. Aquellas pupilas resueltas permanecieron fijas en el curso que tenían por delante. Solo faltan 800 metros y ya casi estamos. El campo de batalla donde se decide. Se lo dijo a sí misma. Más adelante, la textura de la pista comenzó a abrirse. El famoso pendiente de yodo. Una subida aterradora con un desnivel de 4,3 metros. Fue el punto de referencia del hipódromo de Kioto y la pesadilla de innumerables Uma Musume de larga distancia. Aquí, cualquier exceso de resistencia se vería magnificado sin piedad en el sprint siguiente, lo que en última instancia conduciría a un colapso en la velocidad. Según las tácticas convencionales, este es el momento en el que debes relajarte un poco, acumular energía y esperar la explosión de la recta final. Despacio. Esta es la cuesta del yodo. Ni siquiera esos dos monstruos detrás de mí pueden acelerar aquí. Flash Forest estabilizó su mente. Voy líder. Mientras no queme demasiado aquí y llegue sano y salvo a la recta final, aún tengo posibilidades. Después de pasar la tercera curva, si acelero de inmediato, ¿cuánto puedo ganar? ¿Un cuerpo? ¿2? Basta. Su cuerpo se relajó inconscientemente. Al acercarse a la pendiente, empezó a disminuir la velocidad, solo un poco. 400 metros de recta final. Puedo hacerlo. Siempre y cuando. En el instante en que sus pensamientos se elevaron. ¡Bum! ¡Bum! Dos pasos atronadores detonaron justo al lado de sus oídos. Las pupilas de Flash Forest se encogieron violentamente y un miedo gélido surgió a través de su corazón como una inundación. ¿Qué? Su mundo se oscureció por una fracción de segundo. En ese instante, dos sombras aterradoras con hermosos trajes de carrera pasaron junto a ella por ambos flancos a una velocidad aterradora. VMMM. Interminables corrientes de luz comenzaron a surgir. Dominios de azul profundo y lapislázuli se extendieron y tiñeron la pista. En la parte delantera del campo dos pares de pupilas, que crepitaban con aterradores arcos de luz, vertieron su voluntad en el mundo. Dominio Clear Creek. Dominio Reino de Cristal Lapislázuli. Como si se movieran en perfecta armonía, las dos Uma Musume se detuvieron por un instante con sorpresa, luego una sonrisa liberada floreció en sus pechos. Aquí y ahora, resolvamos esto. Chapter 274. Nieve. Teoría. En el instante en que esos dos deslumbrantes arcos de luz estallaron, todo pareció destrozarse en pedazos por una velocidad salvaje. Auge. Dos inquebrantables rayos impactaron la Tierra casi al mismo tiempo, detonando a través de un espacio de 200 metros. Los arroyos del dominio de color azul profundo y plata pura rugieron y bailaron con las ondas de choque de dos jinetes del trueno de primer nivel. Como si una violencia sin fin atravesara sus cuerpos, se adentraron en ese camino del destino sin reservarse nada, directamente hacia la cima. Tras ellos. Flash Forest, el caballo oscuro que todavía estaba calculando su resistencia restante, de repente se dio cuenta de que esos látigos relámpago ya se habían disparado al cielo. Ese tipo de velocidad y... En un abrir y cerrar de ojos, esas dos figuras ya la habían superado. No se pudo captar ni un rastro. No pudo captar ni una pizca de su llama. Guau, y Flash Forest se quedó mirando esas siluetas veloces, como si la hubieran abandonado a ella y a la más de una docena de Uma Musume que estaban detrás de ella por completo. Un suspiro atrapado en su pecho, extraído por algo intangible. Ella no tenía ningún pensamiento de perseguirlo. Y milímetros y en ese instante, lo que surgió dentro de ella fue una envidia abrumadora y una extraña sensación de aceptación. ¿Con monstruos como ese existiendo en esta era y acaso necesitamos existir? Y en el frente. A nadie le importó el lamento de un perdedor. En la pista, Ardan y Creek, uno antes del otro, subieron la pendiente como dos cometas en llamas. ¡Zas! Creek agitó los brazos con todas sus fuerzas, su único pensamiento era alcanzar aquella figura que tenía delante.
Y Ardan se negó a ceder un solo paso, manteniéndose firme como una fortaleza inamovible. Oro. La delicada luz del dominio se derramaba locamente desde las profundidades de sus ojos, y la luz del sol caía directamente sobre sus espaldas. Los dos cargaron directamente hacia esos pilares ilimitados de luz del dominio. Y para estas dos chicas, ardiendo de voluntad y luchando entre sí en este momento, en realidad eran dos niños corriendo. Cree que era un corredor natural. Desde su infancia, pasando por sus días escolares, hasta que realmente floreció como una Uma Musume activa, su frágil constitución hizo que casi todos los entrenadores la mantuvieran a distancia. Este niño no durará mucho. Ríndete. Su cuerpo no puede soportar esa intensidad. Esos veredictos fríos presionaron su corazón como montañas. Hasta el día en que extendió la mano y tomó la de ese entrenador, a veces brillante como un cielo claro, a veces tercamente testaruda, pero siempre sincera. Solo entonces su mundo pareció cobrar color. Una era una joven Uma Musume antes de su debut. Uno de ellos era un entrenador nuevo que acababa de llegar a Central. Se apoyaron mutuamente en la oscuridad y, durante incontables días y noches, estudiaron juntos cuadernos llenos de datos. Finalmente, en el Kikuka-sho, florecieron con un resplandor que asombró al mundo. Y por eso había llegado a este lugar y sigo siendo aquella única Uma Musume que empezó desde cero. La profundidad de los ojos de Kreek se ensombreció. Corro en esta pista por el deseo de mi entrenador, por nuestros ideales y objetivos compartidos. Así que, nunca lo abandonaré. A su lado, la convicción de Ardan ardía con la misma intensidad. ¿No era ella la misma? Nacido en una familia prestigiosa, pero marcado con piernas de cristal, como si fuera una sentencia de muerte. Mientras sus compañeros volaban por la pista, ella solo podía permanecer de pie a un lado, contando las briznas de hierba bajo sus pies con envidia. Incluso durante mucho tiempo después de su florecimiento verdadero, ningún entrenador estaba dispuesto a acoger a una joven que podía romperse en cualquier momento. Incluso su plan de entrenamiento y lo investigó ella misma, lo diseñó ella misma y se obligó a completarlo con todo su esfuerzo. Aquel derbi japonés que casi la redujo a cenizas fue su rebelión contra el destino y casi la destruyó por completo. Pero ella creía que cada adversidad existía solo para recompensarla con el amanecer del mañana. Y así, finalmente eligió su movimiento definitivo. Ella recibió su redención y su milagro. Ese calor abrasador, esa dulzura deslumbrante, esa cálida sonrisa bajo la luz de verano, eran un hermoso recuerdo que nunca olvidaría. Entonces, no creo ser peor que nadie y Ardan sintió el viento gritando en sus oídos y los pensamientos dispersos en su mente se fueron desvaneciendo gradualmente. Solo soy un caballo de trueno ligeramente afortunado. Tuve suerte de conocer a mi entrenador y de aprovechar la oportunidad más importante. Y por eso mi carrera no es solo por mí y no me importará ninguna calumnia o ruido externo dirigido hacia mí o hacia mi entrenador. La historia se escribe bajo los pies de otros. Eso tampoco me importa. Pero mientras siga ganando, puedo demostrarlo todo. Puedo demostrarlo todo. Esa esperanza que me devolvió la vida es lo verdaderamente grande, lo que merece quedar grabado en la memoria del mundo. Entonces, para perseguir este momento es el comienzo del milagro que me pertenece, que le pertenece a Hinata. A partir de hoy utilizaré mi carrera para responder a esa pregunta. El mayor milagro de mi vida. Ya. Las dos Uma Musume rugieron al unísono. Con su fuerza de voluntad, toda la pista pareció arrastrarse a un brillante mundo de otro mundo. Tú avanzas, yo avance. Sin ceder ni un ápice. Bajo el poder de dos Uma Musume que marcaron una era, incluso la pendiente parecía un juguete, destrozado con facilidad. Me giro Ardan y Super cree que están acelerando. Flash Forest no puede detenerlos. El comentarista aulló mientras observaba la escena. Sí. En esta zona infernal del hipódromo de Kioto, no bajan el ritmo ni un ápice. Así es como se ve una batalla de primer nivel desde Central. A mitad de camino y la cresta de la pendiente estaba detrás de ellos. Con el refuerzo de dominio, su velocidad explotó hacia arriba nuevamente, fusionándose con la luz del sol mientras se sumergían en la larga recta. Sin embargo, en el instante en que entraron en la recta final, el corazón de Kreek se hundió de repente. Se dio cuenta y que no podía alcanzar a Ardan en absoluto.
A pesar de que estaba dando todo lo que tenía, a pesar de que había puesto hasta la última gota de fuerza en este sprint final, aquella figura blanca que iba delante iba ampliando la brecha, poco a poco, de manera irreversible. Entonces, si realmente es así. Craig sonrió amargamente. En el Arima Kinen del año pasado, ya había sufrido una pérdida como esta una vez. Su cuerpo aún tenía resistencia. Sus piernas aún podían moverse. Pero ella todavía no pudo alcanzarlo. Era la pura belleza de la velocidad y la explosividad. Un abismo insalvable. Voy a perder de la misma manera otra vez, perder así. Mientras miraba esa figura de color lapislázuli corriendo por la recta final, todavía pareciendo lista para desaparecer en el siguiente instante y reclamar la corona, el tiempo en la mente de Craig fluyó hacia atrás, congelándose en 2 años atrás. Ese encuentro en un camino estrecho entre jinetes del trueno. Fumino estaba agachada en el suelo, envolviendo cuidadosamente vendas gruesas alrededor de sus piernas de medalla de plata. El calor en las yemas de sus dedos, todavía estaba marcado profundamente en el alma de Craig. Craig, cuando te sientas mejor, cuando estés listo, nuestra historia comenzará un nuevo capítulo. La muchacha que iba a la deriva detrás de Ardan tembló levemente. Bajó la cabeza. Nadie podía verle la cara, pero al instante siguiente, volvió la cabeza a la superficie. Esos ojos que habían estado apagados, de repente brillaron con luz. La voz alta y resonante de Fumino, esas palabras de confianza y expectativa ilimitadas, se convirtieron en el combustible más puro y se vertían directamente en el cuerpo de Craig. Nuestra historia no terminará aquí. El arroyo rugió en su corazón, decidido a gritar cada arrepentimiento, cada falta de voluntad, cada no puedo alcanzarlo en esta pista. No importaba lo que pasara con su cuerpo después, no importaba. Incluso si estas piernas se rompieran en el siguiente segundo, ella grabaría esta luz al final del recorrido. En este momento, baila con todo lo que tienes. De repente, surgió una luz azul profunda del dominio. Sus pasos, que se habían vuelto pesados bajo la creciente brecha, se hicieron más ligeros que nunca. Lo que recorrió su cuerpo no fue mera fuerza, fue la voluntad de la misma luz del sol. En ese momento, ella dio un paso, fuerte. Una pisada pesada como el acero se hundió profundamente en la tierra, dejando tras de sí una huella clara ardiendo con una llama azul profunda. Chapter 275. La expresión de Ardan era grave. Las heridas en su cuerpo, en lugar de contenerla, fueron ahogadas por una fuerza del alma ilimitada y poderosa que inundó cada miembro y hueso. Todo lo que Kuroa le había enseñado en el pasado, técnica, respiración, donde aplicar la fuerza, se había fusionado perfectamente en ese momento con el instinto. Su condición nunca había sido mejor. El viento le abrió camino, acallando incluso el aullido del aire. El arroyo ya no puede atraparme. Ardan bajó la mirada y llegó a su conclusión. Desde el momento en que se liberó del fango, esa primera presión similar a una sombra a su costado se había desvanecido gradualmente, y ahora, en ese instante, había desaparecido por completo. ¿Se rindió? En el momento en que ese pensamiento cruzó por la mente de Ardan, una horrible oleada de terror que hizo temblar incluso su alma explotó en la existencia. Detrás de ella. La luz azul profundo que había sido arrogante e ingenua hace solo un momento ahora se elevaba como un mar invertido, como un río celestial que se derrumba en una sola inundación. Ya no era un océano apacible ni un arroyo claro. Esta fue una marea de furia que llenó el cielo y se tragó al mundo. Ardan. Con un rugido decisivo y desesperado aquella figura de color azul profundo se convirtió en una gran espada que surgió del mar y cargó hacia adelante para abrirse camino a muerte. Los impactos de lanzas en espiral golpearon el aire en ondas, cada golpe abriéndose paso a través de la recta final antes de la meta, tallando una línea de ruina. El rostro de la muchacha estaba retorcido con un matiz de ferocidad, pero tenía un encanto fascinante nacido de la destrucción. Ella se estaba enfureciendo. Habilidad ardiente, músculo ardiente, vida ardiente. En la recta final donde se decidiría la victoria, estaba reduciendo locamente la distancia entre ella y Ardan. ¿Qué? Ardan levantó la cabeza de golpe. En su visión, la persecución encadenada y mortal de Craig se estaba ampliando a una velocidad aterradora. Un largo y medio largo y hasta que estuvo a su altura.
Ardan incluso podía sentir el aire detrás de ella siendo desgarrado por pura fuerza. Y esa presión, casi abrasándole la espalda, una presión como ninguna otra que Creek había mostrado antes. ¿Por qué? ¿De dónde sale esta velocidad completamente anormal? La luz azul grunó. Ardan apretó los dientes. La incredulidad se reflejaba en su rostro. Esa aterradora explosividad y en su memoria, casi nunca había aparecido en ningún ejemplo adecuado de lo que Super podía hacer. Y sin embargo, y esta era una carrera en la que la victoria se decidiría por no desfallecer, por no derrumbarse en la fase final. Para un corredor como Creek, famoso por su estabilidad y resistencia en Pace Chaser, esto fue un milagro que debería haber sido imposible. Pero en el momento en que la luz del dominio de Creek, repleta de cruda explosividad, la inundó, Ardan finalmente comprendió. Una voluntad feroz surgió también dentro de ella. Ni una oportunidad. Ardan rugió, dejando de lado su orgullo habitual en ese instante. Aquellas piernas que una vez fueron elogiadas por romper los límites ahora estallaron con un borde lo suficientemente afilado como para sacudir el suelo mismo. Una patada aterradora impactó en el césped, devolviendo una fuerza explosiva inigualable. Ardan ejercitó cada centímetro de su tendón, exigiendo una fuerza sobre otra, negándose a ceder ni siquiera una fracción. Ardan. En los últimos 100 metros, los rayos de luz de las dos chicas aún se entrelazaban, convirtiéndose en una tormenta en espiral de corrientes alternas, cargando como locas hacia la meta. Los últimos 200 metros. Creek nos ha alcanzado. Nos ha alcanzado. Ardan se niega a ceder. Están a punto de estar uno al lado del otro. En medio del vendaval estridente a esa oleada feroz, la voz acalorada del comentarista resonó en lo alto. La meta está justo delante. ¿Quién se llevará el honor final? 100 metros. 50 metros. En el frente. Creek observó cómo la línea de meta se acercaba cada vez más. Su visión había empezado a nublarse. Sentía que le ardían los pulmones. El dolor en las piernas había desaparecido por completo. Pero ella podía sentirlo. Había acortado la distancia con Ardan. La niña se desplomó de un solo paso. Auge. La fuerza de voluntad, como la del campeón más fuerte de la era anterior, se vertió en la tierra con toda su fuerza, y el césped se derrumbó profundamente debajo de ella. El impacto lanzó una fuerza directamente desde el suelo, atravesando huesos y carne, haciendo vibrar todo su cuerpo mientras intentaba superar al enemigo que tenía delante. Bien. Me gusta esto. Solo un paso más y puedo. Creek agotó el último hilo de fuerza de su cuerpo y obligó a sus piernas a seguir moviéndose. Y luego no pudo. En ese instante solo quedaban 50 metros para la meta. Grieta, la vacilante luz azul, que antes era inestable, de repente se quebró y tartamudeó. En lo alto de la tribuna, el que había visto todo desarrollarse finalmente no pudo soportarlo y cerró los ojos. Ese tipo de fuerza de voluntad no era algo que un corredor normal pudiera manejar con seguridad. Podían alcanzar ese tipo de velocidad, ese tipo de dominio en fase tardía, pero ¿por qué no podían desatarlo sin cesar? Porque el mundo exterior no era lo que realmente los unía. A veces, lo que los rompió y eran ellos mismos. Cada paso en la cúspide de la pista conllevaba una potencia aterradora y, a cambio, sus pies y sus huesos tenían que soportar la reacción de esa presión. Por eso, cuando Kuroa entrenaba a su Uma Musume, daba enorme importancia a la flexibilidad y a la capacidad de resistencia. Y Creek, por muy firme que sea su voluntad, su cuerpo, al final, no pudo soportar el horroroso impacto repetido de aquella explosión encadenada. Desde la ignición hasta el colapso, mantuvo esa velocidad durante solo 150 metros y el siguiente instante. Se han pasado de la raya. Los dos prácticamente atravesaron la meta juntos. La enorme inercia los llevó varios metros hacia adelante. HHH. HHH y ja, y al final, Ardan y Creek dieron solo unos pocos pasos antes de que sus piernas se cansaran. Casi al mismo tiempo, ambos cayeron al suelo. Su jadeo violento sonaba como un fuelle. El sudor empapó al instante la hierba bajo sus pies. No, y pensé que Ardan se incorporó apoyándose en un brazo, con el pecho agitado. Ja, todavía le falta un final espectacular. En términos de fuerza pura, ella era claramente varias veces superior a Creek. Incluso hasta los últimos 200 metros, eso había sido cierto.
Y sin embargo Ardan giró la cabeza para mirar a Craig a su lado. Craig se agarraba el brazo con la cabeza gacha y miraba fijamente la hierba. Y Arroyo y Ardan estaba a punto de decir algo, pero... perdí. Craig habló abruptamente. Ardan se quedó paralizado, frunciendo el ceño. ¿Qué dices? Aún no hay resultados, y Craig no respondió. Ella simplemente enderezó su cuerpo, sin importarle la tierra adherida a ella, y se dejó caer para sentarse. Con las manos apoyadas detrás de ella sobre la hierba, se inclinó hacia atrás y levantó la cabeza hacia el cielo flotante. Su rostro estaba pálido, el sudor corría por su cuerpo, pero en esos ojos había una calma y un alivio sin precedentes. Ardan-san, interrogación de cierre. Ardan no entendió y estaba a punto de presionarla. Resultado photo finish. En ese momento, la voz del comentarista resonó en todo el hipódromo. Por un margen muy estrecho. El ganador del G1 Tenosho, Primavera, es Mejiro Ardan. Auge. Oh. Las gradas estallaron en un instante. Innumerables serpentinas llovieron, celebrando el nacimiento de un nuevo campeón de larga distancia y celebrando la continuación del camino de la triple corona de Primavera. Ardan se quedó en blanco por un instante. Ella se quedó mirando, aturdida, escuchando la transmisión. Luego cerró los ojos y levantó la cabeza, mirando profundamente a Craig a su lado. Como uno de los pocos caballos de primer nivel que quedaban de su generación, Ardan sabía exactamente lo aterrador que había sido ese poder de hace un momento. Después de un largo silencio, dejó escapar un profundo suspiro, ajustó su respiración y se puso de pie lentamente. Si has ganado, deberás llevar el peso de esa victoria. Eso fue respeto por la raza. Y respeto por tu oponente. A su lado. Craig todavía estaba sentado en el suelo, mirando la espalda de Ardan bañada por la luz del sol, con una extraña penumbra en su rostro. Lo entendiste, aunque fuera por un momento, y en lo profundo de sus pupilas como si pasara una brisa. Un rayo de color azul profundo, como una señal de fuego reducida a cenizas, se dispersó silenciosamente. No quedó ni rastro. Craig levantó lentamente su mano y la presionó sobre su corazón que aún palpitaba con fuerza. Sintiendo cada latido que estaba por venir. Entonces sus labios se levantaron ligeramente. 2 líneas de lágrimas se deslizaron por sus mejillas y una leve y frágil curva tiró de la comisura de su boca. Pero hice todo lo que pude, así que no me arrepiento de haber perdido. Poder ganar una vez más y es realmente y maravilloso, y el Tenosho, Primavera, completo. El ganador. Ardan, Radiance in Full Bloom. Chapter 276. Después de la carrera en el hipódromo de Kioto, el alboroto no quería disminuir. Innumerables espectadores aún revivían aquel trascendental enfrentamiento en los últimos 200 metros. En las gradas, los dedos de Naise Fumino todavía estaban apretados alrededor de la barandilla, tan fuerte que sus labios parecían que podrían sangrar por la fuerza con la que los mordía. Ella miró fijamente a la muchacha de cabello castaño sentada en el césped, que había perdido la carrera, pero que sonreía con más amabilidad que nadie. Finalmente, las lágrimas en los ojos de Fumino ya no pudieron contenerse y se derramaron como una presa rota. Y estúpido. Su voz se quebró con una ternura temblorosa y dolorosa. Un poco detrás de ella, Kuroa la miró en silencio y luego le dijo al personal del hipódromo frente a él, con un tono bajo y firme. Lleven al equipo médico a la pista. ¿Médico, quién? El empleado se quedó paralizado un instante. Super Craig, añadió Kuroa, conciso y al grano. Entendido, Kuroa-sensei. Sin dudarlo, el miembro del personal abandonó el área de visualización y comenzó a realizar los procedimientos. En un importante hipódromo de Central, habían visto esto demasiadas veces. Sus protocolos de contingencia ya estaban completos. Junto a la ventana que iba del suelo al techo, Mejiro Ramón todavía estaba de pie donde estaba. Sus ojos se entrecerraron levemente mientras observaba la figura que aún permanecía de pie, ligeramente erguida, en la línea de meta. Y muy bien. Después de un largo momento, una pequeña sonrisa finalmente apareció en su rostro y se giró para irse. Y en la pista. Después de un breve descanso, Mejiro Ardan sintió que su resistencia se recuperaba un poco. En un breve lapso de tiempo, su pecho, todavía un poco apretado por el esfuerzo, se calmó gradualmente. Caminó hasta Super Craig y miró la pierna herida que aún la mantenía sentada en el suelo. Craig-san.
Ardan le extendió la mano. ¿Puedes mantenerte en pie? Craig levantó la cabeza, miró la mano ofrecida y luego los sinceros ojos de color violeta intenso de Ardan. Ella intentó mover la pierna. Silbido y un dolor punzante la atravesó desde el tobillo en un instante, quitándole el color de su rostro. Parece que va a ser difícil, dijo Craig con una sonrisa amarga y con el sudor frío ya perlándose en su frente. La mirada de Ardan se agudizó. Sus pupilas se contrajeron levemente al posar la vista en el tobillo izquierdo de Craig. Estaba hinchándose a una velocidad visible. Esto es, y Ardan se quedó sin aliento. SHH. Craig levantó un dedo y lo presionó suavemente contra sus labios. Ella miró a la multitud que todavía rugía en una celebración delirante, y al personal de emergencia y a Fumino-sensei apresurándose en la distancia. No pongas esa cara, Ardan-san. Los ojos de Craig se curvaron mientras sonreía. Nadie puede quedarse en la pista para siempre. Solo y me voy del escenario un poco antes. De ahora en adelante, haz lo mejor que puedas. Y por supuesto. Después de un breve silencio, Ardan también se suavizó en una sonrisa amable y respondió con una certeza inquebrantable. Los aplausos en la pista continuaron resonando. Y detrás de ese rugido ondulante, finalmente llegó el personal médico, levantando cuidadosamente a Craig y poniéndolo en una camilla. Acostada en la camilla y mirando fijamente el cielo azul profundo, Craig se sintió más liviana que nunca. Todo lo del pasado pasaba por su mente como una linterna giratoria. Se acabó. Mi historia. Entrenador, y murmuró. Ella giró la cabeza y miró a Fumino-sensei, quien había corrido presa del pánico y ahora estaba agarrando su mano como si nunca la fuera a soltar. Craig acarició suavemente sus dedos. Entrenamiento, voy a tener que tomarme una larga licencia, y unas horas más tarde. Dentro del consultorio médico del hipódromo de Kioto. Desgarro grave del ligamento suspensorio izquierdo y fractura con minuta. El médico miró fijamente el cuadro que tenía en las manos y luego pronunció el veredicto en un tono grave. El patrón de fractura es complejo. La situación es muy desfavorable. Hizo una pausa y luego agregó lentamente. Con las capacidades médicas actuales de Central, no hay esperanza de recuperación. Como Uma Musume, su carrera profesional en las carreras debería terminar aquí. Y no solo eso. Quizá el resto de su vida sería difícil. Esa parte el médico no la dijo en voz alta. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Incluso con preparación mental, cuando realmente llegaba el momento, el peso dejaba a la gente sin aliento. Y veo. En la cama, Super Craig, con la pierna envuelta en un yeso grueso, estaba más tranquila de lo que uno podría haber esperado. Ella miró el cielo que se oscurecía más allá de la ventana, brillante con las luces de la ciudad, no muy diferente del brillo de la pista. Gracias por su molestia, doctor, dijo cortésmente. El médico suspiró, sacudió la cabeza y salió de la habitación, dándoles algo de espacio a ambos. Fumino-sensei estaba sentada junto a la cama con la cabeza gacha y los hombros temblando con pequeños y repetidos escalofríos. Nadie sabía qué estaba ingiriendo. El que está herido soy yo. ¿Por qué llora mi entrenador más que yo? Bromeó Craig suavemente. Y Fumino-sensei levantó la cabeza en silencio. Sus ojos, normalmente fríos, ahora estaban rojos hasta la médula. Ella apretó los dientes y dijo, está bien. Si no se puede tratar en el país, iremos al extranjero. No hay forma de que termine así. Lo juro. Y gracias. Craig parpadeó una vez y luego respondió suavemente. Mirando a la chica que había sido su primera compañera, Uma Musume, Fumino-sensei separó sus labios, pero luego solo apretó su agarre. Lo lamento, y ella lo susurró silenciosamente en su corazón. En ese momento, sonó una notificación. La irritación se reflejó en el rostro de Fumino-sensei mientras miraba su teléfono. ¿Quién carajo me está molestando en un momento como este? Entrenador tilde, llamó Craig suavemente desde un lado. Al ver eso, Fumino-sensei solo pudo suspirar y mirar la pantalla. Pero en el instante en que lo hizo, sus ojos se abrieron y no pudo apartar la mirada. Y fuera de la puerta, Kuroa y Ardan permanecieron en silencio. Al escuchar la conversación en el interior, Ardan bajó la mirada y, sin darse cuenta, presionó una mano sobre su pecho. Su corazón todavía latía con fuerza.
Estaba la alegría de la victoria y también había una responsabilidad pesada y tangible. ¿Cómo te sientes?, preguntó Kuroa tranquilamente. Fue duro, dijo Ardan en voz baja. Esta victoria se logró pisoteando el sueño de Kreek-san. Aunque ya lo he hecho demasiadas veces. Cada vez, todavía me siento horrible. Entonces llévalo y sigue caminando, dijo Kuroa. Se giró y miró al recién coronado campeón de sprint no-sho que tenía delante. El camino es cruel. Cuando alguien se queda, otro se va. Corre, a un lugar donde nadie pueda perseguirte. Kuroa extendió la mano y le dio una palmadita suave en el hombro a Ardan. Osaka-ai, sprint no-sho y la triple corona de primavera. Solo queda una corona. Tómalo. Realízate a ti mismo. Esa es la mejor respuesta que puedes dar a todos los perdedores que una vez cayeron bajo tus pies. Ardan respiró hondo. La tristeza de sus ojos se disipó por completo, reemplazada por una determinación férrea. Ella levantó la cabeza y miró por la ventana del pasillo. Una luna brillante colgaba en lo alto del cielo nocturno, fresca, distante y orgullosa. Sí, entrenador. Su voz sonó clara y fuerte. Yo, tomaré esa última corona por ti. Aunque mi pierna se rompa como la de Kreek-san, no lo dudaré. Kuroa frunció el ceño ligeramente. De repente, extendió la mano y le dio un golpecito en la frente. Golpear. Ah. Itai. Ardan se cubrió la frente. No digas cosas desafortunadas, dijo Kuroa. Su palma giró y le revolvió el cabello. Y además, ¿olvidaste cómo se recuperó tu pierna hace 2 años? Interrogación de cierre. Ardan entrecerró un ojo por el alboroto, luego su cabeza giró una vez cuando se dio cuenta y sus ojos se abrieron de par en par. Bien. La panacea. Tal vez no pueda lidiar con el desvanecimiento de la bendición de las 3 diosas, pero si fuera una condición real, no importa lo severo que fuera, no duraría ni una sola ronda. ¿Eso significa? Kuroa vio el pensamiento en su rostro y sonrió. Ahora no. Si lo hacemos esta noche, probablemente seré el titular más importante de las noticias mundiales mañana por la mañana. Vamos. Regresemos. Se giró e hizo un gesto hacia la salida del hospital. Pero ¿y de verdad vamos a dejar a Fumino-sensei y a Kreek-san ahí dentro así? Ardan miró hacia la sala con una vacilación en el rostro. Aún sabiendo que eventualmente se recuperarían, todavía le preocupaba que en esos tiempos asfixiantes, pudieran hacer algo que no debían. ¿Puedes pensar en eso, y crees que tu entrenador no puede?, dijo Kuroa. Él sacó su teléfono y lo agitó frente a ella. En la pantalla ya estaba el chat de Nice Fumino. El mensaje más reciente contenía solo unas pocas palabras en negrita. Mañana, ven al campo de entrenamiento. Puedo encargarme de la lesión de Kreek. La muchacha de aspecto cristalino se congeló por un momento y luego sonrió radiante. Ella se apresuró a dar unos pasos hacia adelante y, tan naturalmente como respirar, enganchó el lóbulo de la oreja de Kuroa con un pequeño tirón juguetón. Y dentro de la habitación, Fumino-sensei miró fijamente el mensaje en su pantalla y se quedó completamente en blanco. ¿Entrenador? Kreek inclinó la cabeza, gritando confundida. No es nada. Fumino-sensei apartó el teléfono torpemente, luego se alisó rápidamente el cabello ligeramente desordenado, obligándose a calmarse. Ese bastardo de Kuroa y realmente lo es. Ella apretó los dientes. Pero al recordar que la había vencido justamente, una ola de tristeza se alzó nuevamente. Y entonces recordó que desde el año pasado hasta este año, ya lo había molestado 2 veces. Mañana podría ser el tercero. Cuanto más lo pensaba, más perdida se sentía y olvídalo. Perdí porque no fui lo suficientemente bueno. No hay nada de qué quejarse. Solo espero que mañana realmente encuentre una forma de tratar a Kreek. Si no lo hace y entonces lo único que me queda por hacer es suspender por ahora el trabajo central y viajar al extranjero para encontrar una solución. Con ese pensamiento, apretó más fuerte la mano de Kreek, la miró a los ojos y habló con firme sinceridad. De todos modos, no te preocupes, Kreek. Puedo resolverlo. Créeme. Kreek hizo una pausa por un momento y luego asintió suavemente. Milímetros. Te creo. Chapter 277. A la mañana siguiente. La luz del sol se filtraba a través de las escasas nubes y caía sobre el campo de entrenamiento privado de la familia Mejiro.
El aire estaba impregnado del aroma limpio de la hierba y el rocío matutino. Unos gorriones piaban en la cerca. Todo parecía tranquilo, apacible y hermoso. Y aún así, parada junto a la pista, Naise Fumino sintió que el mundo se había vuelto loco. Y tenía los ojos muy abiertos y los labios ligeramente entreabiertos. La belleza serena, fría e intelectual que solía proyectarse había desvanecido por completo. Ella miró a Kuroa frente a ella, quien sostenía un cuaderno y tomaba notas con calma como si nada estuviera mal. Luego giró el cuello rígidamente y miró a varios metros de distancia. Allá. Super Kreek, quien por toda lógica debería haber estado envuelta en un yeso grueso y acostada en una cama de hospital, esperando tranquilamente el final de su carrera. En ese momento estaba saltando sobre la hierba como un pequeño ciervo muy contento. Kreek levantó las rodillas varias veces, intentó dar un par de saltos y luego su rostro se iluminó con asombrado deleite. ¿De verdad, no duele nada? Ni rastro de dolor. Como si el crujido de huesos de ayer, que la había destrozado de dolor, no hubiera sido más que una pesadilla. Tumi Fumino permaneció en silencio durante 30 segundos completos, su cerebro colapsó y se reiniciaba varias veces, antes de que finalmente pudiera pronunciar una oración y mirar a Kuroa. ¿Eres una reencarnación de las tres diosas? Aparte de un milagro, no podía pensar en ninguna explicación científica. Ese tipo de lesión absurda, ¿cómo podría curarse después de solo una noche de sueño? ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? Kuroa la miró con una expresión extraña. Si yo fuera una de las tres diosas, lo primero que haría sería cambiar la bendición en noche eterna. Y la boca de Fumino se torció. Está bien, deja de parecer un patán que nunca ha visto el mundo, dijo Kuroa, agitando una mano. Entonces su expresión se volvió un poco más seria y bajó la voz. Pero hay algo que necesito recordarles a ambos. Señaló hacia Kreek, que todavía estaba saboreando la sensación de renacer. Aquí puedes dar unas vueltas y desahogarte. Pero en cuanto cruzas la puerta, y Kuroa entrecerró los ojos y dio una instrucción firme y cuidadosa. Será mejor que lo disfraces obedientemente de cojera. Vendajes todos los días, bastón en mano. No dejes que se te escape. Cuando lleguen las vacaciones de verano de julio, busca una excusa para ir al extranjero o recuperarte en algún lugar remoto. Al regresar, puedes dejar de fingir y contarle al mundo exterior que fue un milagro médico o una recuperación rapidísima. Mientras hablaba, Kuroa cerró su cuaderno con una mano y su tono tenía un tono ligeramente intimidante. De lo contrario, si la asociación URA o algún instituto médico loco te arrastra para cortarte en muestras, no vengas a llorar conmigo. Y si alguien pregunta, no te atrevas a decir que lo traté yo. No reconoceré nada. En el futuro, Silence Suzuka también sufriría una fractura con minuta en la última carrera de su carrera, y solo después de años en el extranjero la recuperación sería posible. Pero en esa época, la tecnología médica no era tan avanzada como lo sería varios años después. Y la condición de Kreek había sido mucho peor que la de Suzuka. La parte más leve fue una fractura con minuta. Incluso en las mejores instituciones médicas extranjeras, la cura habría sido casi imposible. En el momento en que escuchó las palabras cortar en muestras, Kreek, todavía disfrutando de la alegría, echó el cuello hacia atrás con miedo, dejó de saltar de inmediato y se quedó completamente quieta como una niña bien educada. Fumino también volvió a la realidad. Ella puso los ojos en blanco y luego se frotó la frente con un suspiro de agotamiento. Está bien y no soy idiota. Entiendo lo que está en juego. Si el mundo exterior se enterara de que una discapacidad de primera clase y de por vida que debería haber sido permanente podría curarse de la noche a la mañana, todo el mundo de Uma Musume temblaría. Los problemas que seguirían serían mucho mayores de lo que podían soportar. ¿Estás seguro? Kuroa levantó una ceja. Lo soy. La belleza de cabello morado apretó los dientes al instante y lo fulminó con la mirada. Kuroa se rió y le restó importancia, sin continuar la discusión. Mientras tú lo sepas, dijo. Pero, su tono cambió. Durante este periodo, deberá comenzar a preparar la solicitud de jubilación de Kreek. Y el rostro de Fumino palideció en un instante. Correcto. Jubilación. Aunque la herida fue curada, la realidad seguía siendo cruel. Como entrenador de Kreek, Fumino lo entendió perfectamente.
Si Craig participara en carreras ahora mismo, con su capacidad física, aún podría arrasar en eventos de nivel inferior. Pero y no tenía sentido. Para una Uma Musume que recién había llegado a la cima en el Tenosho, participar en carreras pequeñas no le trajo ningún honor. Y a los ojos del público, cree que era ahora un paciente gravemente herido. Ella no podría competir. Pero si hubiera esperado hasta después de las vacaciones de verano, es decir, hasta su regreso en septiembre u octubre, su mejor momento habría desaparecido hacía más de medio año y su rendimiento físico inevitablemente disminuiría. Casi un 10% de disminución en sus especificaciones físicas. Su dominio está inutilizable. Ha perdido su espíritu atlético. Su mente ya no está clara. Incluso las técnicas de carrera que había perfeccionado personalmente serían difíciles de aplicar en la práctica. Su fuerza general realmente disminuiría solo un 30%. Un regreso como ese solo empañaría su brillantez anterior. El estado de ánimo se volvió pesado. Por cierto. En ese momento, como si recordara algo, Kuroa añadió casualmente. Si solo se concreta la jubilación después de que termine el descanso, pensó por un momento. Dentro de 6 meses, a principios del año que viene, se celebrará la primera serie Ura que la presidenta presentará. ¿Puede participar Craig? Auge. Las palabras cayeron como un rayo, desgarrando instantáneamente la oscuridad que se cernía sobre el campo de entrenamiento. Fumino levantó la cabeza de golpe. La oscuridad en sus ojos se transformó en un brillo asombroso. Bien. Exclamó, aplaudiendo con la palma de la mano con entusiasmo. Ya no existe solo el sistema Glitter Series. La serie Ura. Fumino había oído hablar de ella antes. Un conjunto especial de carreras fuera del calendario regular de la Glitter Series, independiente del circuito estándar, creado como escenario para Uma Musume, quien había estado retirada durante un año o incluso más. En el pasado, debido a que Craig todavía estaba en su apogeo, poderoso y en pleno florecimiento, Fumino nunca se había molestado en estudiar esas razas. Pero ahora era diferente. Su mente empezó a girar a gran velocidad. Si esperaran hasta después de las vacaciones de verano para jubilarse, el plazo sería absolutamente demasiado ajustado. Pero si empezaban a contar desde ahora, todavía faltaban casi 6 meses para la serie Ura. Jubilado durante 8 meses y jubilado durante un año. No eran mundos distintos. Había margen de maniobra. Sí que puede. Claro que puede. Fumino apretó el puño. Sus ojos ardían con un fuego feroz. Kuroa la vio llenarse de energía y no pudo evitar quedarse sin palabras. ¿Maniobra? ¿No estarás pensando en mover hilos? HMPH. Fumino resopló, con los brazos cruzados sobre el pecho y la barbilla levantada. ¿A qué te refieres con mover los hilos? Eso se llama hacer un uso razonable de las reglas y los recursos de la red. Ella miró a Kuroa. Eres un mocoso que lleva menos de 3 años como entrenador. ¿Qué sabes de las conexiones y la dinámica social en el mundo real? Y Kuroa se atragantó con eso. Me parece bien. Si hablamos de antigüedad, ni siquiera tenía 20 años. En la Academia Central Trazen, era simplemente una estrella emergente. En lo que respecta a conexiones asociativas e influencia institucional, realmente no podía compararse con un entrenador de segunda generación como Fumino, un veterano experimentado que sabía cómo funcionaban las cosas. Está bien. Fumino se movió con decisión, dándose la vuelta de inmediato. Iré a hablar con Craig. En cuanto al costo del tratamiento y el desgaste por usar el campo de entrenamiento durante este tiempo, hazlo tú mismo y envíame la factura más tarde. No te faltaré ni un yen. Ella hizo un gesto con la mano y caminó hacia Craig. Pero justo antes de darse la vuelta por completo, sus pasos se detuvieron ligeramente. La mujer de cabello morado se giró a medias. La luz del sol caía sobre su perfil y parecía teñir su pálida mejilla con un leve rubor. No miró a Kuroa. Solo observaba la hierba bajo sus pies, con la voz apagada. De todos modos y gracias por todos estos últimos días. Y antes de que Kuroa pudiera responder, se giró como si hubiera hecho algo culpable y corrió hacia Craig como si estuviera huyendo de la escena. Y dejado solo donde estaba, Kuroa la observó retirarse con una expresión extraña. «Tsundere», murmuró, frotándose la barbilla. «Pero ni siquiera eres una rubia de 2 colas. ¿Pusiste puntos en el atributo equivocado?
Aún Kuroa recorrió con la mirada el campo de entrenamiento bañado por la luz de la mañana, escuchando la charla juguetona de las chicas en la distancia. Se estiró perezosamente y una relajada facilidad se reflejó en su rostro. Pase lo que pase, este fue el mejor final. Chapter 278. Mientras tanto, al otro lado del planeta y lejos, en Oceanía. Australia, oeste de Sydney, en el hipódromo de Rosehill Gardens. La multitud rugía tan fuerte que podía hacer temblar el cielo. Aunque en el hemisferio norte era primavera, aquí en el hemisferio sur hacía un clima otoñal fresco y claro. Hoy se celebró aquí una importante carrera G1 muy esperada. Una ovación masiva recorrió todo el lugar como un tsunami. Último esfuerzo. El comentarista gritó en un inglés con fuerte acento. Han entrado en la recta final. Auge. En la pista, dos figuras atravesaron el aire como un rayo, con aterradoras corrientes de luz enroscándose a su alrededor mientras dejaban a todas las demás Uma Musume muy atrás. Era una velocidad que parecía pertenecer a otra dimensión. Se acerca la verdadera sensación. Sigue acelerando. Pero delante de ella, el número 4 se dirige hacia la línea. Ese brillo blanco plateado. ¿Podrá alcanzarla? Solo quedan 100 metros y la distancia no se acorta. Esa patada tardía desesperada. Multitud. En el frenesí casi enloquecedor de los espectadores, las dos figuras, una delante y otra detrás, cargaron hacia la meta con la fuerza del viento y el trueno. Primer puesto. Sin suspenso. Es Falken. El segundo puesto es para Real Sensation. Tan cerca, solo le faltó un cuerpo al final. Aún así, no pudo superar la majestuosidad de la reina. Y más allá de la línea de meta. Jajajajaja, Uma Musume estaba encapuchada y llevaba una distintiva trenza corta y negra, inclinada, con las manos sobre las rodillas, respirando con dificultad. El sudor le corría por las mejillas. Con los ojos entrecerrados y de mirada feroz, miraba fijamente a la distancia. Allí, una chica de cabello plateado con heterocromía permanecía parada en silencio, con la cabeza inclinada hacia el cielo y la mirada suave y lejana. Maldita sea, y Real Sensation bajó la cabeza de mala gana, emitiendo un gruñido entre dientes apretados. Otra vez, por poco. En ese momento, la luz frente a ella se atenuó. Ella levantó la vista y encontró a Falken parada frente a ella. Ella era una muchacha de una belleza impresionante. Su larga cabellera plateada caía como una cascada, con las puntas rizándose de forma natural y encantadora. Unas esponjosas orejas de caballo plateadas coronaban su cabeza, y un llamativo lazo negro y rojo adornaba su oreja izquierda. Lo más llamativo de todo eran sus ojos desiguales. Su ojo izquierdo era de un dorado deslumbrante y su ojo derecho de un carmesí profundo. Un encantador lunar también adornaba su ojo izquierdo. Ahora, esos ojos dorados y rojos miraban a Real Sensation desde ángulos ligeramente diferentes, irradiando una presencia lo suficientemente aguda como para robarle el aliento. ¿Aún puedes moverte?, preguntó Falken suavemente, con voz fría. Pero Real Sensation ya sabía exactamente qué tipo de persona era esta, y no se molestó en responder a esa actitud en absoluto. Ella chasqueó la lengua, se obligó a incorporarse y respondió con irritación. Reina, ¿cuándo me vas a dejar tener uno? Falken arqueó una ceja. Su expresión gélida se transformó de repente en una sonrisa, y esa aura intocable se desvaneció al instante. ¿Te dejo? Se cruzó de brazos y dijo con voz pausada. Tu patada tardía es prácticamente igual a la mía. Pero en cuanto corra un poco más fuerte, me alejaré. Y después de todas estas carreras, el resultado siempre es el mismo. Se golpeó la cabeza sin piedad y terminó la puñalada. Es una cuestión de coeficiente intelectual, no de fuerza, ¿no? Uf. Sensación Real sintió como si le hubieran dado una flecha en el pecho. Su rostro se oscureció al instante. De acuerdo, de acuerdo. Deja de tocarlo. Lo ignoró con un gesto, negándose a seguir con ese trágico tema. Luego pareció recordar algo y preguntó con curiosidad. Por cierto, escuché que todavía quieres correr esa cosa este año, la Copa de Japón. Copa de Japón. En el momento en que surgió el nombre, la leve sonrisa de Falken desapareció. Un destello frío brilló en sus ojos desiguales, más agudo que todo lo que había mostrado en la pista. Ella bajó la barbilla ligeramente, su mirada se volvió hacia el norte y bajó la voz. Sí. Estoy planeando hacerlo.
Real Sensation se rascó la cabeza por lo seria que parecía. ¿Tú también vas, eh? Entonces yo también quiero intentarlo. He oído que las plazas para ese G1 internacional son bastante curiosas. Algunas Uma Musume pueden inscribirse incluso sin haber ganado ningún G1 nacional, y el premio es enorme. Y Falken la miró fijamente durante un largo momento, sin palabras. Este idiota estaba insinuando que tenía mal gusto, como si hubiera elegido una competencia de bajo nivel. Pero luego negó con la cabeza, suspiró como si no valiera la pena discutir y lo dejó pasar. A diferencia de muchas otras Uma Musume de Oceanía, su ciudad natal, Nueva Zelanda, tenía una fijación casi obsesiva con la Copa de Japón. Al igual que Central estaba desesperado por ganar el premio del Arco del Triunfo. En la visión de Falken, perder era simple. Perdías porque ya habías perdido demasiadas veces. De acuerdo, y ella misma estaba pensando lo mismo. Y además, y la chica de cabello plateado con heterocromía respiró hondo. Su mirada parecía atravesar 10.000 millas de mar, fijada en la nación del este. Había una figura allí, una montaña inamovible que tenía que escalar. Obedece a tu señor y este año te derrotaré. Solo espérame. Ella lo susurró en su corazón, apretando los dedos en un puño. Me equivoqué. De repente, Real Sensation habló, cortando los pensamientos de Falken. Con una mano en la cadera, la chica desaliñada inclinó la cabeza, rebuscó en su memoria por un momento y luego dijo. ¿No es esa campeona consecutiva de la Copa de Japón del año pasado, cómo se llamaba, la maestra o algo así? Creo que ya se jubiló a principios de marzo, ¿no? Aparte de ella, ni siquiera sé si en la Academia Central Tracen todavía hay otros monstruos. Si no, ¿no significa eso que la Copa de Japón se reduce a que solo quedamos tú y yo otra vez? Está bien, ¿verdad? Real Sensation se rascó la cabeza. El viento se detuvo de repente. El rostro frío y elegante de Falken, que hacía apenas un momento ardía de venganza, se congeló. 1 segundo. 2 segundos. Giró lentamente la cabeza. Sus ojos dorados y rojos miraron fijamente a Sensación Real, abriendo un poco más la boca, y emitió un sonido tan vívido que era prácticamente una imagen. Jajaja. Chapter 279. Recientemente, el evento más significativo en Central Tracen Academy, no, en todo el mundo de las carreras, fue el retiro de Super Creek. Como una de las dos únicas potencias capaces de enfrentarse directamente a la activa líder de Chasing Light, Uma Musume, su ataque final en el sprint no show puede que no le haya hecho ganar la corona, pero sí el respeto de innumerables personas. Y, sin embargo, la grave lesión en la pierna que siguió declaró el final de su carrera, dejando a los fanáticos y a los profesionales de la industria apretando los dientes con arrepentimiento. Por un tiempo, todo el escenario se sumió en el luto. Todos los foros y medios de comunicación importantes se llenaron de suspiros y lamentaciones. Sin embargo, la naturaleza humana era en última instancia olvidadiza, por no decir simplemente y adicta a todo lo más nuevo. En menos de una semana, aquella atmósfera triste fue absorbida por una ola diferente, aún más febril. Porque ese monstruo había regresado. En este momento, los únicos que quedaban que podían enfrentarse a las dos Uma Musume activas de Chasing Light eran Asiya Karuyo de Mitsumatsu y Oguri Capitán. Desde Arima Kinen del año pasado, cuando llegó a comprenderse verdaderamente a sí misma y despertó por completo, Oguri Cap había mostrado un grado asfixiante de dominio este año. En una carrera de grado G2 recién finalizada, enfrentándose a Satsuki Shou, Uma Musume y Aeno Muteki, aplastó el final con una facilidad casi abrumadora, abriendo una brecha aterradora de 6 cuerpos. Una declaración al mundo de que ella estaba de nuevo en pleno poder. No, es más aterrador que usar toda la potencia. Y cuando su entrenador, Jinjiro Musaka, anunció con calma en la entrevista posterior a la carrera. En la próxima carrera participaremos en el Yasuda Kinen. Central entró en erupción. Porque todos sabían exactamente lo que significaba ese nombre. El Yasuda Kinen. Era la carrera para la cual el corredor activo más fuerte del momento, Fujimasa March, ya se había inscrito. Lo que significaba que, después del trascendental campeonato de la milla del año pasado y estos dos monstruos en la cima de la división 1000 se enfrentarían en el escenario Yasuda Kinen una vez más, por tercera vez. Un nuevo carnaval reemplazó rápidamente el viejo dolor y todas las miradas se centraron en el próximo mes de mayo. Y campo de entrenamiento de Mejiro.
El sol estaba perfecto. La brisa era suave. Apoyado contra la pared exterior del edificio de entrenamiento, Kuroa miraba las noticias de carreras en su teléfono. En la pantalla, los hilos de discusión sobre Oguri Cup vs Fujimasa March ya se habían fijado en la parte superior. Una etiqueta roja llamativa que decía Trending parecía especialmente llamativa. Pasó la pantalla casualmente y aparecieron más respuestas. Ni hablar. Medio año después y los tenemos de nuevo en el mismo escenario. Jajaja. Esta vez March sin duda va ganando. Vi sus últimas imágenes de la carrera. Está en un nivel increíble. Tonterías. Si no sabes de qué hablas, deja de hablar. La victoria es de Oguri Cup, sin duda. ¿No viste esa carrera de hace unos días? 6 cuerpos por encima de Yaeno Muteki. Fue una Satsuki Shouma Musume. Juro que Oguri Cup es aún más fuerte que el año pasado. Jejeje y lucha. Lucha. Gane o pierda, si pudiera ver a los dioses dar la mano a este nivel, moriría feliz en las gradas. ¿Quién dejó entrar a este espectador sediento de sangre? Fuera. Y al observar la excitación llena de fuego y alto octanaje, Kuroa sacudió la cabeza, divertido. Toc, toc, toc. En ese momento, unos pasos rápidos y rítmicos cortaron el aire, llevando una suave ráfaga tras ellos. Kuroa miró hacia arriba. Sobre la pista corría una franja de color blanco plateado con una cadencia perfectamente estable. Marcha Fujimasa. Su postura era firme y atlética. Cada paso transmitía una sensación de poder y belleza pura. Era evidente que estaba en excelente forma. Sensei. Sensei. Una voz brillante y enérgica gritó. Kuroa se giró para ver a Aoi Kiryuin corriendo con un grueso libro de récords abrazado a su pecho, sus mejillas sonrojadas por la emoción. El estado de marcha ha sido muy estable últimamente. Todas sus métricas son estables. Ella le acercó el libro de registros con los ojos brillantes. Mira, estas cifras recientes son prácticamente iguales a los datos máximos de la Rima Kinen del año pasado. A este ritmo, en unos días en el Yasuda Kinen, ¿podrá competir en Perfect Year? Sí. Ya lo veo. Kuroa repasó los datos, asintió con una sonrisa y luego miró a la chica rebosante de entusiasmo. Buen trabajo, Aoi. Tus registros son completos. Jeje, no es nada. Aoi sonrió dulcemente y luego se rascó la parte posterior de la cabeza con vergüenza. Para alguien que nació con el atributo de adicción al trabajo, poder aprender cosas reales al lado de Kuroa hizo que este tipo de tedioso seguimiento de datos se sintiera cada vez más gratificante, cada vez más energizante. Incluso el 996 o el 007 no parecerían una dificultad. Kuroa la observó por un momento y luego guardó su teléfono. Por cierto, Aoi. Dijiste antes que quieres solicitar la graduación anticipada, ¿no? Ante la mención de negocios, Aoi se puso serio y asintió con seriedad. Sí, sensei. Básicamente, terminaré mis créditos obligatorios y las asignaturas optativas este semestre. No me queda mucho conocimiento teórico en la academia que realmente pueda enseñarme algo nuevo. Pero, día a día, sigo sumido en el trabajo del club y las tareas administrativas. Es una pérdida de tiempo. Su mirada se agudizó con resolución. Así que lo he decidido. Solicitaré la graduación anticipada el año que viene y empezaré a ejercer la profesión lo antes posible. Al año que viene. Así, durante su tercer año. Kuroa pensó por un momento y luego asintió. Si esa es tu decisión, bien. Con tu habilidad, quedarte ahí es perder el tiempo. Ah, y antes de que acabe este año, postúlate con anticipación para el examen de calificación de la licencia de entrenador local. No dejes pasar el plazo de inscripción y compliques las cosas. Hoy la expresión firme de Aoi se tornó tímida de repente. Se retorció los dedos alrededor del dobladillo de la ropa, como si quisiera decir algo pero no pudiera forzarlo. ¿Qué pasa? Kuroa levantó una ceja. Dilo. Sensei. Aoi reunió su coraje, lo miró y sus ojos se llenaron de una luz esperanzadora. Después de graduarme el año que viene y aprobar el examen de licencia y podría solicitar venir aquí y seguir aprendiendo a su lado. Y el aire quedó en silencio por un instante. Kuroa la miró fijamente por un momento y luego respondió sin piedad. En absoluto. Ahí la luz en los ojos de Aoi se apagó al instante. Su postura se desplomó.
Al ver su aspecto tan lastimoso, Kuroa suspiró, extendió la mano y le frotó firmemente la cabeza, desordenando su ordenado cabello como un nido de pájaro. ¿Qué estás pensando? Todavía estás en la universidad. Venir aquí como formador en prácticas para aprender te permite adquirir experiencia sin retrasar tus estudios. Es razonable. Pero una vez que te gradúas y obtienes una licencia formal, es diferente. Kuroa retiró la mano y explicó con seriedad. Según las reglas de la asociación, si tienes una licencia y no vas a conseguir resultados en el circuito local, sino que te quedas conmigo como asistente para aprender, entonces te verás obligado a acumular experiencia. No podrás solicitar la certificación central hasta dentro de 3 años. 3 años, Aoi suavizó su tono. Para ti, es una oportunidad de oro que no puedes desperdiciar. No seas terco. En términos generales, una vez que un estudiante se gradúa de la Academia de Capacitadores, puede solicitar inmediatamente la calificación de licencia local. Pero después de eso, si quieren realizar la prueba para obtener una licencia a nivel central o bien hacen lo que hizo Kuroa. Acumular logros en el circuito local y criar a un peso pesado de Uma Musume bajo su guía. O, como la mayoría de las mediocridades, acumulan antigüedad y esperan 3 años completos para siquiera calificar para postularse. Lo que Aoi proponía era similar a lo que muchos de los llamados mejores graduados hacen después de terminar la escuela. Se sienten desprevenidos y quieren aferrarse a un gran nombre durante un período más de estudio, sin correr riesgos. Por ejemplo, en Oi estaba el hijo de Tatsuko Fujiwara, Tenshi Fujiwara. Después de graduarse, mientras tomaba exámenes, se escapó a la nación del Águila Blanca y trabajó como asistente del exentrenador de Obey Your Master, demorándose hasta casi los 30 antes de regresar a Central para liderar un equipo por su cuenta. El razonamiento de Aoi podría no ser idéntico. Pero desde la perspectiva de Kuroa, era probable que simplemente se hubiera sentido cómoda, aprendiendo algo nuevo cada día, y no quisiera irse. Aún así, a los ojos de Kuroa, Aoi no era como esos mejores graduados. Ella era un verdadero genio. Trabajadora incansable, y después de más de un año de ser cultivada adecuadamente a su lado, su visión y capacidad ya habían superado a sus pares por mucho. Ella era de jade en bruto, destinada a ser tallada en la pista, no escondida debajo de su ala. Además, no era como si estuviera muerto. Esta nación insular del lejano oriente no era tan grande. Si tenía preguntas o necesitaba consejo, sus palabras le llegarían el mismo día. Si ambos estuvieran cerca de Tokio, sería aún más rápido. No había necesidad de que ella permaneciera constantemente a su lado. Al escuchar a Kuroa explicarlo de esa manera, Aoi inmediatamente bajó la cabeza avergonzada, agarrando fuertemente el libro de registros mientras se disculpaba en voz baja. Lo siento, Sensei, no lo pensé bien. Estaba siendo simplista y al verla lucir tan agraviada pero genuinamente arrepentida, Kuroa suspiró y su corazón se ablandó. Dudó y luego añadió. Sin embargo, nunca dije que no iba a cuidarte en absoluto. ¿Eh? Aoi levantó la cabeza de golpe. Kuroa se cruzó de brazos y la comisura de su boca se levantó ligeramente. De todos modos, entrenaré en Mejiro la mayor parte del tiempo. Después de graduarte, solicita plaza en el hipódromo de Oi. ¿Oye? Así es. Oi es posiblemente el mejor circuito local de Central, dijo Kuroa. Y yo mismo me mudé a Central desde Oi, así que tengo algunos contactos allí. Cuando vayas, te diré algo. Será mejor que entres solo a un lugar desconocido. Hizo una pausa, vio que los ojos de Aoi se iluminaban nuevamente y sonrió. Y Oi no está tan lejos de ti. Cuando tengas tiempo, puedes traer a tu aprendiz Uma Musume aquí y entrenar con nosotros. ¿En serio, Sensei? Aoi revivió instantáneamente con todo su poder, tan emocionada que casi saltó. Podía conseguir resultados en el circuito local y aún así recibir la guía del Sensei. Lo mejor de ambos mundos. Trabajaré tan duro como pueda. Apretó el puño, ardiendo de determinación, y gritó. Aprobaré el examen de licencia local de una sola vez y criaré una Uma Musume de raza graduada local lo antes posible. No te decepcionaré, Sensei. Bien. Ese es el espíritu. Kuroa sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Está bien. Dale una bofetada a Teo. Su forma se está volviendo descuidada otra vez. De acuerdo. Aoi se puso firme.
Al verla correr llena de energía hacia el ligeramente rebelde Toka y Teo, Kuroa dejó escapar un suspiro de agradecimiento. Pero pronto, la sonrisa de su rostro se desvaneció. Al darse la vuelta, la mirada de Kuroa se posó en la figura blanca plateada en la pista. A la altura del Arima Kinen del año pasado, recordó lo que Aoi acababa de informar. De repente, surgió una fosforescencia profunda y misteriosa que se expandió silenciosamente en el aire. Chapter 280. Percepción del cuerpo y la respiración manifestada. Entonces Kuroa abrió el panel de estado de Fujimasa March al mismo tiempo. Marcha Fujimasa aptitud para pista. Césped S, tierra a aptitud de distancia. Corta A, milla S, media S, larga S aptitud para el estilo de carrera. Corredor delantero S, perseguidor de ritmo A. Corredor tardío C, finalizador de habilidad única. Oda del viento NVL5 dominio. Resplandor plateado habilidades. Condiciones firmes y, días lluviosos y, esperar y ver, profesor de curvatura, concentración, condiciones húmedas y, posicionamiento prudente y velocidad. 1264, resistencia. 1203, potencia. 1234, agallas. 1347, ingenio. 1489 en términos estadísticos. Aparte de ese llamativo WIT. 1489, todo lo demás fue bastante normal. Si solo juzgaras por su apariencia y la velocidad que demostró en los entrenamientos, nunca adivinarías en qué nivel se encontraba realmente. Kuroa miró fijamente esos números en el panel, números que parecían lujosos, pero que ya transmitían una leve sensación de estancamiento, y pensó en silencio. En comparación con Arima Kinen del año pasado, las tres estadísticas básicas de Fujimasa March, velocidad, resistencia y potencia, habían mejorado. Pero el tamaño de esa mejora, medido en relación con 4 meses de entrenamiento de alta intensidad, solo puede considerarse insignificante. Así que Occidente y el Comité Tongsenlin había tomado la decisión equivocada. En este mundo, las chicas caballo pueden poseer capacidades físicas mucho más allá de las de los humanos, pero siguen siendo seres vivos y todavía obedecen una ley de hierro de la biología. Esa ley es el techo del talento. Al igual que los atletas humanos. No importa cómo entrenes, no importa cuánto esfuerces tu cuerpo, cada físico tiene un límite que difiere de persona a persona. Antes de alcanzar ese límite, puedes seguir avanzando a pasos agigantados. Pero una vez alcanzado ese límite, la mayoría de los entrenamientos solo pueden mantenerlo y resulta difícil avanzar incluso un solo paso. Es por eso que algunas personas entrenan toda su vida y, aún así, pierden ante un genio que muestra su brillantez con una sola mano. Crees que has llegado al límite, pero ese límite, para un auténtico prodigio, no es más que terminar medio calentamiento. Marzo y Kuroa miró la figura blanca plateada a lo lejos. Había un rastro de lástima en sus ojos, pero mucho más orgullo. Tenía que admitirlo. Fujimasa March no era un monstruo como Oguri Kappo y Nar Iwan. Sus antecedentes, tal como cuando Kuroa la conoció por primera vez, eran los de una chica de equitación local de nivel medio alto ligeramente mejor que el promedio. Su densidad ósea, el poder explosivo de sus fibras musculares, la capacidad de su función cardiopulmonar. Cada aspecto de su hardware físico tenía 3 límites físicos largamente predestinados. Ya en la segunda mitad del año pasado su crecimiento físico se había ralentizado casi por completo. Y ahora, su velocidad, resistencia y poder apenas habían cruzado el umbral de 1200. Kuroa tenía un pronóstico claro en mente. A este ritmo, incluso si March se hubiera entrenado hasta retirarse, incluso si hubiera llegado a la cima de su carrera y es probable que sus estadísticas base aún no superen los 1300, y su resistencia y poder, en el mejor de los casos, se quedarían estancados alrededor de 1250. Ese era el límite de una persona común. ¿Y qué pasa con los verdaderos monstruos? Tomemos como ejemplo a la ya retirada Inari One. En su apogeo, su estadística de velocidad había alcanzado un aterrador valor de 1448. Y Oguri Kappi, como una de las chicas yeguas más talentosas de esta era, podría enfrentarse directamente con las chicas yeguas del último año G1 mientras todavía está en su año clásico. Incluso había derrotado a Tamamo Cross en una pelea directa antes de estar completamente desarrollada.
Así que incluso si su entrenamiento no fue diseñado personalmente por Kuroa, y los resultados podrían ser un poco peores, con ese talento físico brutal e irrazonable, Kuroa estimó que sus estadísticas máximas estarían absolutamente en el rango de 1300 a incluso 1400. ¿Qué significa eso? Esto significaba que en el panel central de 3 estadísticas, cada línea de Oguri Cup sería al menos 100 puntos más alta que la de Fujimasa March. Esa no fue una diferencia pequeña. Tenías que entenderlo. Incluso Tokai Teo, cuya carta del triunfo, cuya explosiva patada final podía dar vuelta todo el tablero, si lo convirtieras en números brutos, probablemente solo se tradujera en un aumento instantáneo de alrededor de 150 de velocidad. Y el segundo paso de un dominio generalmente suma alrededor de 200 puntos. En otras palabras, Oguri Cup, en la línea base, ya tenía al menos la mitad de un dominio de ventaja natural sobre March. Y además Kuroa recordó aquella tarde no hace mucho, cuando estaba aburrido y fue a casa de Jinjiro Musaka-senpai a tomar el té, y por casualidad le dio algo de orientación a Oguri Cup, registrándola brevemente como su chica yegua temporal. El panel que apareció en aquel momento tenía 2 líneas absolutamente escandalosas. Habilidad única. Milagro festivo NVL5 dominio. Día blanco milagroso gorra navideña de Oguri, Todavía recordaba el tic en el rabillo del ojo. Cuando recién había llegado a Kasamatsu, cuando ni siquiera tenía una sola chica que se encargara de los caballos, lo que más deseaba era precisamente esa habilidad única. Y ahora había aparecido, claro y solo sobre su oponente. Hija. Kuroa ordenó sus pensamientos, dejó escapar un largo suspiro y reenfocó su mirada en la pista. En ese momento, Fujimasa March acababa de terminar una serie de larga distancia de alta intensidad. La chica de cabello plateado apoyó las manos en las rodillas, con el pecho agitado y agitado. El sudor resbalaba por su delicada barbilla y goteaba sobre la tierra a sus pies. Ella jadeaba. Su cuerpo estaba exhausto. Pero cuando levantó la cabeza, esos ojos carmesí todavía ardían con una llama abrasadora. Al ver eso, la comisura de la boca de Kuroa se curvó ligeramente hacia arriba. Pero ¿podría una noche santa de 0,60 y 100 puntos de estadística superar realmente todo lo que March había pasado años construyendo, fusionando por completo más de una docena de habilidades doradas en una técnica verdadera? Y marzo no solo tuvo técnica y Kuroa volvió a mirar la hoja de estadísticas. Los 1500 puntos adicionales de ingenio. Una estadística de ingenio que superó a todas las chicas yegua que Kuroa conocía actualmente. Esto significaba una lectura absoluta de la carrera y un control perfecto del ritmo. Y en la fracción de segundo en que todo pende de un hilo, significó la superconciencia de encontrar instantáneamente el único camino que conducía a la victoria. Si el cuerpo tiene límites, entonces llena el vacío con inteligencia. Si el talento tiene una disparidad, entonces bórrala con la técnica. El brillo en los ojos de Kuroa se desvaneció gradualmente mientras se hundía en sus pensamientos. El Yasuda Kinen, y ahora que lo pienso, a juzgar por la expresión del rostro de Jinjiro-senpai, Oguri Cup probablemente no tenía muchas otras opciones, así que realmente está planeando resolverlo nuevamente en esa carrera. Pero Kuroa levantó la mirada hacia la distancia. En la pista, Fujimasa March se secó el sudor de la frente y una sonrisa salvaje y desenfrenada se dibujó en su rostro. Por nuestra parte y seguramente también haya algo que esperar. Y así, bajo la mirada de innumerables ojos, el tiempo transcurría y solo faltaban 3 cortos días para el Yasuda Kinen del 13 de mayo. Toda gran historia necesita personas que crean en ella. Este proyecto continúa creciendo gracias al apoyo de una increíble comunidad que hace posible que nuevas historias lleguen al canal día tras día. Detrás de cada video hay horas de trabajo, dedicación y esfuerzo, pero también hay personas que han decidido apoyar esta aventura y ayudar a que siga avanzando. Por eso, quiero dedicar unos momentos para agradecer a quienes forman parte de esta misión. Patreon. Rango humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Cross Dale. Neftali Maya. Julian Vega. Ilya Bancalero. Kurama Uzumaki.
Miguel. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglés. Carlos Córdoba. MC. Rango Humilde I. José Gregorio Adarme Pico. Gas-el-gato. Héctor Romero. Fernando Amador. Diego Salcedo. Raimundo Eladio Cortés Márquez. Miguelito. David Escobar. Eduardo Aguirre Riaño. Oser 020. Kevin Fonseca. A todos ustedes, muchas gracias. Su apoyo ayuda a mantener vivo este proyecto y me permite seguir trabajando para traer más contenido, más historias y más aventuras para toda la comunidad. Y, por supuesto, gracias también a todos los que ven los videos, dejan su like, comentan, comparten y se suscriben. Cada una de esas acciones ayuda enormemente al crecimiento del canal. Gracias por formar parte de esta comunidad y por acompañarme en este camino. Nos vemos en la próxima historia.